Tendremos en instantes nada más la presentación de Carlos Díaz Rosillo. Él es director fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom. Carlos Díaz Rosillo es un reconocido consultor y estratega político internacional. Es empresario, es comunicador social, experto en política de seguridad nacional y servidor público de los Estados Unidos. Fue asesor del presidente Donald Trump y director de políticas públicas de la Casa Blanca. Además, se desempeñó como jefe de operaciones del equivalente al Ministerio de Cultura en los Estados Unidos y vicedecano de Harvard. Lo van a acompañar en el escenario para conversar Enrique Arrúa, vicepresidente de Capamol, y Gonzalo Fernández Arocena, licenciado en Comunicación y director asociado de Puken Media S.A. Los recibimos con un fuerte aplauso. Bien, bueno, buenos días. Gracias a todos por venir tan temprano después de una linda noche. Y es un gusto para nosotros estar presentando a Carlos Díaz Rosillo. Enrique siempre me carga un poco porque yo digo Rosillo. Es una marca registrada que tenemos, pero Carlos, gracias por venir desde Estados Unidos para hablar un poco de la situación de las elecciones, de nivel global, de Latinoamérica. Vamos a hablar un poco de todos. Todo lo que quieran. Gracias, Enrique, como anfitrión por recibirnos también. Ahí lo presentó Lu, pero Carlos es una persona muy importante, ha trabajado no solo en la administración de Trump, sino en la campaña también. Es un especialista en comunicación, en políticas públicas, muchísima experiencia y va a ser un placer para nosotros que nos cuentes un poco tus opiniones sobre todo lo que está pasando. Claro que sí. Carlos, y me gustaría, aquí tenemos público de todos los países de Latinoamérica, de todo el mundo, así que tenemos muchas cosas para charlar y quiero arrancar con lo que nos convoca. Carlos, la semana que viene se vota en Estados Unidos, hace una campaña agitada. Yo justo estaba ahí al lado de Pensilvania cuando fue el intento de atentado contra el presidente Trump. Parecía que tenía el camino directo a la presidencia, después se bajó Biden, Kamala Harris asumió el control de la campaña y ahora a una semana parecería que el resultado no está tan definido. ¿Cómo ves el panorama a una semana de las elecciones? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, un placer estar aquí con ustedes. Es exactamente una semana antes de la elección, va a ser el próximo martes. Aunque en realidad no es el día en que se elige al presidente de Estados Unidos, es el día en el cual la mayoría de los votantes, porque muchos ya, más de 40 millones hasta ahora, se espera que sea mucho más, ya han votado de manera anticipada, han votado por correo o han votado de manera física en diferentes estados. En 47 estados se permite votar de manera anticipada, pero es el día de las elecciones donde la gente va a votar, pero no van a votar por presidente, van a votar por un grupo de individuos, 538, que a su vez en diciembre, en este caso el 14 de diciembre, van a votar por el presidente. Por eso es que la elección se está enfocando en los estados claves del colegio electoral, que son 7 en esta elección, cambia de elección en elección, son 7. Hace 3 semanas exactamente le di una charla a un grupo de empresarios de España y le comentaba al colegio electoral cómo funcionaba, por qué son los 7 estados, y basado en el promedio de las encuestas solamente son una foto en el tiempo, ¿no? Y se han equivocado muchísimo, por eso vemos el promedio de las encuestas. Y hace 3 semanas, cuando le daba esta presentación al grupo de españoles, decía que había 3 estados de los 7 donde el presidente Trump estaba en la delantera, 3 estados donde la vicepresidenta Harris estaba en la delantera y uno que estaba verdaderamente empatado. Una semana después, es decir, hace 2 semanas, di una charla parecida a un grupo de empresarios de Estados Unidos y la cosa había cambiado un poco. Y en ese momento eran 6 estados a favor del presidente Trump y 1 a favor de la vicepresidenta Harris. Hoy, una semana antes, los 7 estados van a favor del presidente Trump. Obviamente, una semana en la política es una eternidad, puede cambiar muchísimas cosas, pero en este momento, si la elección general fuese hoy, creo que la ventaja le va al presidente Trump si nos dejamos llevar por las encuestas. Repito, son una foto en el tiempo, no son perfectas,
Pero si analizamos cómo estaban las encuestas hace 4 años y hace 8 años, en ninguna de las dos elecciones, la del 16 o la del 20, en ninguna estaba por encima con tanta fuerza, ni siquiera en el voto popular. El presidente Trump ganó el año 2016 las elecciones de Estados Unidos, perdiendo el voto popular por casi 2,5 millones de votos. Y en el 20 por más de 7 millones. Hoy día en las encuestas, por primera vez en sus 3 campañas, está un poquito por arriba en las encuestas a nivel del voto popular, si vemos el resumen de las encuestas. Así que se ve bien la perspectiva para él si las elecciones fueran hoy. Carlos, una consulta. Entonces, el elector no vota directo al presidente, sino que vota a representantes de estados que a su vez votan al presidente. Así es. El colegio electoral tiene 538 electores. ¿Por qué 538? El número de electores es el mismo número de representantes en el Congreso. Representantes, lo que aquí llaman diputados, y senadores. Sumas los dos números y ese es el número que tiene cada estado. Hay 435 representantes, diputados, hay 100 senadores, son 535, y los 3 adicionales se los dieron hace unas cuantas décadas al Distrito de Columbia, la capital, porque el Distrito de Columbia no tiene representantes en el Congreso y el argumento era que era injusto que los residentes de la capital no podían votar por presidente. Entonces le dieron 3 y el que gana la presidencia es el que gana la mitad más 1, es decir, 270 votos electorales. Y es por eso que la campaña se está enfocando en 7 estados, porque 43 estados sabemos exactamente cómo van a votar. No va a haber ni la menor duda de quién va a ganar cada uno de esos 43 estados, pero los otros 7 sí está la campaña muy, muy reñida, y cuando divides los 43, que sabemos cómo van a votar, porque las encuestas están muy, muy a favor de uno u otro, ninguno suma 270. Para llegar a 270 necesitas de una mayoría de esos 7 estados. Okay. Esos electores son electos o nombrados por cada partido en cada estado. Te doy un ejemplo, el estado de la Florida. El estado de la Florida tiene 30 electores, porque hay 28 representantes y 2 senadores, 28 más 2, 30. Esos 30 electores, el Partido Republicano escoge a 30 individuos. El Partido Demócrata escoge a 30 individuos. El Partido, no sé, Verde escoge a 30. En la Florida hay 7 candidatos a presidente. Es algo muy interesante. Aquí en el Paraguay, cuando uno va a votar en la elección, en todos lados están el mismo número de candidatos. Allá no. En cada estado hay un número diferente de candidatos porque cada estado tiene requisitos diferentes para que tu nombre esté en la boleta, con la excepción del candidato demócrata y del candidato republicano, que están en todas. Entonces en la Florida van a haber 7 candidatos, cada uno de los partidos escoge a 30 individuos que el 14 de diciembre van a votar por la persona que han prometido votar si su partido gana. Si ganas por un voto o si ganas por 1 millón de votos es lo mismo, te llevas todos los electores de los estados, con 2 excepciones, y esa gente va en diciembre y vota. Esa gente no está obligada a votar por esa persona. De hecho, en más de 50 ocasiones a lo largo de la historia de Estados Unidos, se ha cambiado, individuos han cambiado su voto. Nunca lo han cambiado de manera que cambie el resultado, pero como forma de protesta votan. El más reciente fue un elector de Hillary Clinton que no votó por ella. Si la elección está muy reñida, es posible que un individuo o 2 que cambien su voto, cambien el resultado de la elección y anulen el deseo, la voluntad de 180 millones de americanos que fueron a votar. Carlos, ¿qué análisis haces de esta campaña que ha tenido de todo? Ha tenido renuncias, intentos de atentado. Después te quiero hacer una pregunta sobre cómo ha cambiado la política, pero hace una campaña bastante particular. Sí, una campaña inédita, ¿no? Ha pasado de todo, como bien dijiste, y tenemos una situación que no se ve desde hace más de 130 años, que es un candidato que ya tiene experiencia en la Casa Blanca, un expresidente, y una candidata que también tiene experiencia en la Casa Blanca como vicepresidenta. Esa combinación jamás se ha dado, pero la combinación de experiencia en la Casa Blanca de ambos no se da desde hace 130 años. Así que inédita por muchas, muchas razones. ¿Crees que ha cambiado la forma de hacer política? Estos últimos años estamos viendo muchas personas que han incursionado en política y pasan de no tener ninguna experiencia a ser presidentes.
las redes sociales, el rol de los medios de comunicación, quizás la volatilidad de la gente a la hora de elegir, el hartazgo, una crisis de la democracia. ¿Cómo se explica este fenómeno que se está dando en Ucrania, Estados Unidos, Brasil, Argentina, en todo el mundo? En todo el mundo. Mira, la democracia norteamericana es una democracia muy, muy sólida y muy antigua, ¿no? De más de casi 250 años. Pero no es el caso en todo el mundo. Y después de una ola de democratización en gran parte del mundo, particularmente en la América Latina a partir de los 80, hemos visto que si bien Winston Churchill lo dijo una vez, ¿no?, que la democracia es el peor sistema excepto por todos los demás. No es perfecta, pero es el mejor sistema que tenemos. Pero la democracia, para que funcione y para que la gente crea en ella, tiene que dar resultados. Y lo que hemos visto es ya décadas de democracia con pocos resultados económicos para muchos países. Entonces yo creo que ese deseo de tener a un outsider, ese deseo de tener a alguien que venga de afuera sin experiencia política, en parte se debe al deseo del ciudadano de tener resultados y de tener gobiernos que, si bien son democráticos, no han dado resultados. La democracia es desorganizada, la democracia te presenta debates públicos, te presenta un sistema que no es tan organizado como una dictadura, donde el dictador hace lo que quiere y punto, no hay debate. Entonces, cuando uno ve el desorden de la democracia y cuando uno ve la falta de resultados en muchos casos, creo que la gente se desilusiona y busca a alguien que viene de afuera prometiendo todo tipo de promesas que muchas veces no se ajustan a la realidad, pero que suenan muy bien. Y creo que eso explica en gran parte la razón por la cual en todo el mundo hay outsiders que llegan y se convierten en presidente. Eso no había pasado en Estados Unidos nunca, hasta que el presidente Trump gana la elección en el 2016. Primer presidente que llega sin ningún tipo de experiencia en el servicio público, cero. Ni como funcionario electo, ni como funcionario nominado, ni como militar, cero. Entonces nunca se había visto. Lo que comprueba que a Estados Unidos eventualmente le llega la ley de la gravedad, ¿no? Está siendo muy interesante la charla. Le recordamos a todos los asistentes que hay códigos QR en cada una de las mesas. El código QR de abajo lo pueden escanear y enviar sus preguntas para Carlos, que las vamos a estar leyendo ahora en unos minutos. Y esto corresponde, Carlos, lo que venías contando, que ya no importa si los medios están a favor o en contra, hay un poder mucho más grande, incluso hasta a veces esas promesas, sí. Incluso la gente hasta sabe que no se sabe si son verdad, si son mentiras. Hoy estamos como más allá de todo. Sí, yo no diría que no importa, sí importa porque vemos que los medios de prensa en todo el mundo están muy parcializados, ¿no? Sí. Muy parcializados a favor de un candidato o de otro, depende del país. Pero importan menos que antes. ¿Por qué? Porque un candidato hoy día no necesita que la prensa filtre lo que está diciendo. Cualquier persona que tenga acceso a las redes sociales se convierte en su propio reportero y puede ir a un rally de un candidato, grabarlo, lo pone en las redes sociales y todo el mundo se entera inmediatamente lo que dijo el candidato. O es más, el mismo candidato se graba o manda un mensaje y todo el mundo puede tener acceso sin que los medios lo filtren. Y eso fue una gran innovación y el gran éxito de la campaña del presidente Trump en el 16, que si bien él iba a todos los medios y dejaba que lo entrevistaras, o sea, Harvard, la Universidad de Harvard hizo un estudio de cuánto dinero hubiese tenido que haber pagado si hubiese comprado pautas en vez de ir a los medios que le daban cobertura gratis, y la cifra es de 2 billones, o sea, 2.000 millones de dólares de publicidad gratis por ir a los medios. Sí iba a los medios, pero también se comunicaba directamente por Twitter con sus seguidores. Tenía, creo que en ese momento más de 100 millones de seguidores, y eso le permite a un candidato, sea un candidato a presidente o sea un candidato a concejal municipal, a conectarse directamente con la gente sin el filtro de las redes, de los medios tradicionales, y eso creo que ha ayudado mucho también a estos outsiders a poder comunicarse sin necesidad de tener la estructura de un partido político y sin necesidad de tener los millones de dólares que tradicionalmente necesitas para comprar pauta y anunciarte en los diferentes medios. Carlos, inclusive acá en Paraguay hemos tenido la experiencia
de que con muy poco presupuesto, outsiders que entraron a jugar el partido a través de tweets polémicos Sí. o que ataquen básicamente la jerarquía política, porque estos outsiders muchas veces representan el hartazgo de la gente de la política tradicional, ¿verdad? Porque el negro se pelea con el blanco, el partido negro con el partido blanco, y finalmente termina, todos los días ocurren cizañas, polémicas, inconvenientes, etcétera, pero eso no permea y no gotea a la gente, ¿verdad? La gente lo que quiere realmente es bienestar, Así es. tener un mejor pasar y ir mejorando en todos los sentidos como seres humanos, ¿verdad? Entonces todos ustedes realmente, cuanto más polémicos son, Así es. más generan retweets y más seguidores, principalmente en redes sociales, con cero inversión. Así es. Y ese hartazgo es real, ¿no? La gente verdaderamente está harta de no ver esos resultados, de ver que le hagan todo tipo de promesas y que no puedan ver de una manera concreta la gestión de su líder o de su legislador en su bolsillo. Y es por eso precisamente, como dices, que estos candidatos dicen cualquier tipo de cosas. A mí muchas veces, yo era uno de los voceros de Trump, el vocero de Trump en español, y me preguntaban, ¿no se da cuenta el presidente que lo que está diciendo? Yo sí, sabe exactamente lo que está diciendo. Pero ¿por qué lo dice? Y le digo a los reporteros, porque todos ustedes le están dando cobertura. ¿Y de qué estamos hablando hoy? De Trump. Entonces sí sabe exactamente lo que se dice, y si lo que quieres es que no diga ese tipo de cosas, entonces no le des cobertura. Claro. Pero mientras más coberturas le des, más va a seguir diciendo cosas. Porque es una manera de tener publicidad gratis. Claro. Y eso lo hacen todos los candidatos que tienen la oportunidad de hacerlo. Bueno, vamos a ir un poco a la región. Sí, Va a haber un impacto en la región si gana Kamala Harris, va a haber un impacto en la región si gana Donald Trump. Quiero que ahondemos un poco en eso, pero tengo una pregunta puntual, y que es, hay una política que no va a cambiar, hay un consenso que creo que se va a mantener, que es la disputa con China. sí, Ahora China es uno de los principales socios comerciales, el primero o el segundo, depende de cada país, de muchos países de la región. En noviembre Costco va a inaugurar el puerto de Chancay en Perú. Probablemente vengan altas autoridades chinas, incluido Xi Jinping en la inauguración. ¿Cómo impacta eso para Estados Unidos en su relación con China, y cómo impacta la relación de Estados Unidos con Latinoamérica y esa disputa permanente que hay? muchísimo. Los Estados Unidos, como la mayoría de los países del mundo, está sumamente polarizado. Hoy día no creo que haya ningún tema de importancia en el que el Partido Republicano y el Partido Demócrata estén de acuerdo, con la excepción del tema de China. Por décadas, el consenso en Estados Unidos, consenso de parte de los republicanos de derecha y los demócratas de izquierda, de todo el mundo, era que la manera de tratar con China, la manera de tener la política exterior de Estados Unidos hacia China tenía que ser una de acercamiento, una de entrar en comercio con China, y la lógica era, mientras más comercio, mientras más contacto tengamos con China, más democrático y más capitalista va a ser el sistema chino. Y después de varias décadas de implementar esta política, que no solamente es una política pública, sino también fue una política empresarial, de darles incentivos a empresas norteamericanas a que se vayan a China, a que cambien su producción hacia China por la mano de obra, que era muy barata, por una cantidad de facilidades, y nos hemos dado cuenta que esa política sencillamente no funcionó, que los chinos hoy día no son ni más democráticos ni más capitalistas, todo lo contrario. El poco capitalismo, entre comillas, que hay es solamente en función del Partido Comunista de China. Entonces, por fin yo creo que los Estados Unidos, de manera bipartidista, se ha despertado y se ha dado cuenta que eso tiene que cambiar. Y ahora hay un gran esfuerzo de parte de la clase política de darles incentivos a las empresas que se fueron a China a que regresen. Idealmente, desde el punto de vista de Estados Unidos, que regresen a Estados Unidos. Pero sabemos que no es factible
que vengan a Estados Unidos por la mano de obra, por una cantidad de trabas regulatorias que todavía hace que irse a Estados Unidos sea muy caro, pero el lugar lógico para traer esas empresas es la América Latina, por razones culturales, por razones geográficas. Es la gran oportunidad para que Estados Unidos pueda tener no solamente hablar bonito de la América Latina, sino contribuir al crecimiento de la América Latina y que a la vez ayude a las empresas norteamericanas y por lo tanto al pueblo norteamericano a producir lo que se producía en China en el vecindario. La pandemia nos dio a entender de una manera muy clara que la cadena de suministro no puede estar tan lejos, sobre todo en un país como China. Y esa es una oportunidad que tiene la América Latina independientemente de quién gane las elecciones, pero es una oportunidad que no va a llegar sencillamente porque sí. Los gobiernos de la América Latina tienen que saber aprovechar de esa oportunidad y tener políticas públicas que incentiven que estas empresas lleguen a sus países, ¿no? El famoso nearshoring, friendshoring, allyshoring, tiene diferentes palabras, pero lo que estamos viendo es que es una oportunidad única para la América Latina, no va a depender de quién gane, y algunos países lo están haciendo muy bien, otros no. Te doy un ejemplo, la región lógica para el nearshoring es la América Latina, y dentro de la América Latina el lugar lógico, el lugar más obvio para traer esas inversiones es México, sin duda alguna. Y a México le ha ido relativamente bien el nearshoring, pero no gracias a la política del presidente López Obrador, sino a pesar de las políticas de López Obrador. Algunos gobernadores, sobre todo en el norte, han tenido buenas políticas que han incentivado el nearshoring, pero el gobierno federal no lo ha hecho. Ahora, con la nueva presidenta, a ver si cambia o no. Pero no se ha aprovechado de esa gran oportunidad. ¿Quién se ha aprovechado? Vietnam, Camboya. O sea, muchas de las fábricas se han ido de China, pero se han mudado al vecindario de China. No tantas se han mudado a la América Latina. Repito, algunas han ido a México, no tantas como se deberían de haber ido a México. La República Dominicana le ha ido bastante bien, Costa Rica le ha ido bastante bien porque tienen gobiernos que han incentivado el nearshoring, que han dado incentivos muy atractivos para que las empresas americanas regresen y otros lo han ignorado totalmente. En el caso de Paraguay yo creo que es una gran oportunidad para Paraguay porque Paraguay tiene algo que pocos países latinoamericanos tienen, que es una envidiable estabilidad política y una envidiable estabilidad macroeconómica. Cuando hablas con empresarios, ustedes son empresarios, y le pregunto que se han considerado irse a este lugar o a este otro lugar, lo hago como consultor, la respuesta más común es, sí, lo he considerado, pero no lo voy a hacer porque necesito un lugar que me dé seguridad jurídica, que me dé seguridad física para que los empleados puedan ir de su casa al trabajo, del trabajo a su casa, que tengo que ir a un lugar donde cuando cambie el presidente, no cambien todas las políticas públicas el día después de que tome posesión el nuevo presidente, donde el sistema judicial sea un sistema judicial serio, seguridad jurídica, donde los narcos no controlen acceso al territorio y donde yo pueda establecer mi negocio en paz. Ningún empresario va a exigirle a un gobierno que le garantice que va a tener éxito independientemente de cómo gestione su labor como empresario, pero sí le puede exigir esas condiciones de seguridad física, de seguridad jurídica, de estabilidad, y es por eso que creo que Paraguay tiene una gran oportunidad por esta estabilidad política y esta estabilidad macroeconómica que los países de la región no la tienen. Ciertamente no la vemos en Argentina, no lo vemos en Perú, no lo vemos en Brasil, no lo vemos en Chile se pudiera imaginar que sí, y tampoco tanto, ¿eh? Así que en la región creo que Paraguay tiene una oportunidad única de poder atraer a esos inversores norteamericanos que en su momento se fueron a China y ahora están buscando dónde invertir. Carlos, una consulta sobre el punto. ¿Qué más necesitamos hacer aquí desde Paraguay para que esas inversiones se radiquen realmente? Más considerando ahora que hemos llegado al grado de inversión y como lo venimos hablando en estos días, ¿verdad? Paraguay es un país tranquilo, con una macroeconomía muy buena y el individuo en sí puede desarrollarse bien, ¿Sí? ¿verdad? Acá hay tranquilidad, hay paz, uno puede salir, caminar por la calle, hablar por teléfono,
O sea, no hay grandes inconvenientes como se ven en muchos otros países. ¿Qué nos falta para que realmente esa inversión que está afuera pueda venir a radicarse acá en Paraguay? Los paraguayos están ávidos de trabajar, tienen ganas de trabajar. El gobierno está impulsando, bueno, radicación también de inversiones, pero ¿qué más nos falta desde tu punto de vista? Mira, el gobierno lo está haciendo bastante bien. Creo que lo está haciendo mejor que casi ningún otro gobierno de la región. Y del vecindario, probablemente que lo está haciendo mejor. Lo primero que tiene que hacer es darse a conocer. Paraguay, por lo menos en Estados Unidos, es muy poco conocido. Cuando hablas que vas a Paraguay, te preguntan también, Uruguay. No, Uruguay no, sí. Paraguay. O sea, es muy poco conocido. Y el presidente Peña creo que parte de su estrategia es dar a conocer a Paraguay, vender a Paraguay, y lo hace de una manera extraordinaria, creo. Eso es número uno, darse a conocer. Pero una vez que se da a conocer y que los inversores ya saben que pueden venir, al venir tienes que tener una infraestructura que te permita traer tu inversión. Entonces, ¿qué le falta? Le falta trabajar en la infraestructura, el aeropuerto, las carreteras. Hay muchísima energía, y energía verde, energía limpia, ¿no? Pero hay que asegurarse, si traes, por ejemplo, Paraguay sería un lugar lógico para hacer un hub tecnológico, ¿no? Para traer call centers, data centers, pero requieren mucha energía y tienen la energía, pero hay que asegurarse de que no se vaya la luz, hay que asegurarse de que esa energía llegue a los diferentes lugares, hay que asegurarse de que puedas llegar con un sistema de carreteras que funcione, hay que asegurarse, algo muy importante creo que es la conectividad, un vuelo directo entre Asunción y algún punto de Estados Unidos, creo que sería Miami, es lógico, ¿no? Sería importante porque a los empresarios no les gusta tener que hacer 2 y 3 paradas para llegar al lugar donde va a invertir. Entonces ese vuelo Asunción-Miami sería muy importante. Y le falta creo que también trabajar en la seguridad jurídica. Ya la parte política y la parte macroeconómica es muy sólida. Creo que la parte jurídica todavía le falta un poco, pero ciertamente si vemos a toda la región, creo que es el país que en este momento presenta más oportunidades que ningún otro. Gracias. Bien, ayer tuvimos la suerte de contar con la presencia del presidente Santiago Peña, y él en su discurso hablaba con un gran escritor paraguayo, ha dicho que Paraguay era una isla rodeada de tierra, y en este sentido esa metáfora también aplica en las oportunidades de inversión y macroeconómicas. Carlos, tu charla está siendo muy interesante, porque yo tengo mi teléfono, pues me llegan al WhatsApp las consultas que van haciendo, y están llegando muchísimas preguntas. Vamos a tratar de ir seleccionando. Yo también tenía un montón de preguntas, pero le voy a dar prioridad al auditorio. Y hay una persona que pregunta, en caso de que gane Trump, ¿cuál será su posición con respecto a acuerdos de libre comercio o preferencias arancelarias con países de Latinoamérica? Sí. Cuando mencioné el tema del nearshoring, el tema de China, como una gran oportunidad, yo creo que para el presidente Trump el tema número 1, el número 2 y el número 3 va a ser el tema de China. Y por lo tanto es una gran oportunidad para la América Latina para mandar una señal muy clara a Estados Unidos de que, sea Paraguay, sea el país que sea, de que el país quiere que Estados Unidos sea su socio comercial número 1. Pero que si los Estados Unidos no dice presente, no van a tener otra opción que irse con los chinos. En mi cargo actual y en el anterior en el gobierno he tenido la oportunidad de conversar con muchos presidentes de región, expresidentes. Siempre le hago la misma pregunta en referencia a China. Presidente, con todo respeto, ¿no se da cuenta lo que está haciendo con China, que el puerto tal, la letra chiquita va a decir que si no se cumple con tal requisito, los chinos se lo van a llevar, como lo han hecho en diferentes partes del mundo? Y la respuesta es casi unánime. Me dice, sí, obvio que me doy cuenta, pero a mí me eligen como presidente por 4 años, o por 5 años, o por 6 años, depende del país, y si me ponen a escoger entre darle la licitación a una empresa norteamericana o a una empresa china, siempre voy a escoger a la empresa norteamericana. El problema es que la empresa norteamericana no viene y no participa en la licitación y ni se interesa por construir el puerto, la carretera, el puente, el aeropuerto, y los chinos sí vienen y dan una cantidad de atractivos financieros de todo tipo,
Y yo sí, sé que a largo plazo no es la mejor opción. Y como dije, entre la empresa americana y la empresa china, prefiero la americana. Pero entre la empresa china, que me haga el proyecto, y no hacer el proyecto, prefiero que me hagan los chinos el proyecto. Y en realidad Estados Unidos no puede culparlos, porque si no hay presencia norteamericana, ¿qué van a hacer los líderes latinoamericanos? Y encima de eso, obviamente, los chinos tienen la ventaja, entre comillas, no es una ventaja, pero para hacer negocios les facilita mucho, es que pueden pagar actos de corrupción, pueden hacer lo que les dé la gana. Una dictadura tiene muchas oportunidades de salirse con la suya. Los Estados Unidos no va a hacer eso, ¿no? El gobierno americano no va a pagar una coima a un funcionario para que le digas que, o sea, no funciona así el sistema americano. Entonces, eso creo que va a ser clave para entender cómo el presidente Trump, si llega a la Casa Blanca, le daría más protagonismo a la América Latina del que se le ha dado hasta ahora, en parte porque sabe muy bien que si no lo hace, los chinos ya lo están haciendo y van a seguir haciéndolo. En cuanto a los aranceles, tema controversial, porque obviamente desde un punto de vista económico, un arancel, una tarifa, no favorece al consumidor. Pero la tarifa también, el arancel, es una herramienta política que le permite, en este caso, al presidente, sentarse en la mesa de negociación y decir, ok, vamos a negociar este tratado, pero el tratado no puede ser solamente beneficioso para ti, tiene que ser beneficioso para mí. Y si no negociamos algo que nos beneficie a ambos, te voy a poner una tarifa de 10%, de 20%, de 100%. Y es una herramienta política. Entonces yo creo que para entender por qué utiliza la figura del arancel o de la tarifa, es precisamente porque es una herramienta política que te permite conseguir una mejor negociación en ese tratado de libre comercio. El presidente Trump ha demostrado una preferencia a tratados bilaterales más que a tratados multilaterales. No les gusta particularmente los tratados multilaterales. Dicen que es muy fácil, según él es muy fácil hacer trampa en un tratado multilateral. La fiscalización, el monitoreo es más complicado y siempre prefiere tratados bilaterales que sean mucho más sencillos de monitorear. Hay excepciones, el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, el Tratado de Norteamérica, un tratado entre 3 países, sí ha entrado en negociaciones de carácter multilateral, pero su preferencia es tratados bilaterales a tratados multilaterales. Carlos, sobre el punto, Paraguay es uno de los pocos países del mundo que tiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Sí. En otros países de Sudamérica no invierten los norteamericanos, están empezando a invertir los chinos. Paraguay mantiene relación diplomática con Taiwán. Las inversiones eventualmente no son las que se ven en otros países de la región. Tampoco no vienen inversiones norteamericanas y estamos ahí en el medio. ¿Cuál es tu idea, tu pensamiento sobre eso en particular? Yo creo que al igual que las compañías, los países tienen ventajas comparativas y ventajas competitivas que los hace únicos y los hace atractivos. Esa es una ventaja comparativa y competitiva que tiene Paraguay, sobre todo en un gobierno que ponga a China como tema número 1. ¿Por qué? Porque, como bien dices, es uno de los 2 países de la región y uno de los pocos países del mundo que reconoce al gobierno de Taiwán como el gobierno legítimo de China, no el gobierno del Partido Comunista, y eso le da una gran ventaja a Paraguay en cuanto a su relacionamiento con Estados Unidos. Y es una ventaja que tienen que explotar. Y no solamente el tema de Taiwán, sino también ahora la embajada que va a ir a Jerusalén. Sí. Entonces tienes una política hacia Taiwán y una política hacia Israel muy consistente con la política de Estados Unidos o con lo que desea los Estados Unidos. No digo consistente porque en el caso de Estados Unidos reconoce el gobierno del Partido Comunista de China y el socio comercial número 1 en su momento fue China, ahora es el número 3, después de Canadá y México, pero Estados Unidos comercia con China más que cualquier otro país. Entonces no es consistente en ese sentido, pero sí es consistente en lo que Estados Unidos le gustaría que los países hagan y es el único país
que tiene una relación sólida con Taiwán. El otro país de la región, que es Guatemala, no lo veo tan sólido, pero bueno, uno de dos países y tiene que explotar eso porque ideológicamente están en la misma línea que Estados Unidos y por lo tanto es una ventaja que si no la explotan no les va a servir de nada desde el punto de vista de comercio con Estados Unidos. Ideológicamente puedes argumentar que están haciendo lo correcto, ¿no? Que es la política correcta y eso vale, pero si quieren que valga no solamente simbólicamente sino que valga dólares guaraníes, tienen que explotarlo. Bien, en este bloque hemos respondido varias de las preguntas que tenía el auditorio. Había algunas sobre la presencia de China en Brasil y Colombia. Entiendo que hemos repasado un poco estos aspectos. Ahora vamos a seguir leyendo algunas preguntas. Pero Trump ha prometido, siguiendo con esta línea, algunas medidas proteccionistas si es elegido presidente. Y nosotros estamos en un evento de la agroindustria, de los agroalimentos, de toda la cadena del trigo, la harina y ya las pastas, el pan. Somos un continente exportador de alimentos. ¿Cómo afecta esto a nuestro rubro desde la región latinoamericana con respecto a Estados Unidos? Ahí yo creo que la clave para el sector es entender las presiones del Congreso norteamericano. Sí, los Estados Unidos tienen políticas proteccionistas en este rubro, en gran parte por las presiones del Congreso. Hay un número muy importante de congresistas, representantes y senadores que representan a estados agrícolas, a estados ganaderos, a estados que se benefician de esas políticas proteccionistas, que se benefician de subsidios del gobierno, que no quieren que haya libre comercio con una región del mundo que pueda alimentar a todo el mundo, ¿no? Y que puede producir granos y otros productos a menor costo que Estados Unidos. Entonces ahí la clave es entrar por el Congreso de Estados Unidos, no tanto por el Ejecutivo. Sí, el presidente Trump puede decir una cantidad de proyectos que sean más o menos proteccionistas, pero para entender el impacto de ese proteccionismo en este rubro, yo creo que hay que entender las presiones del Congreso y hacer lo que allá le llaman lobbying de manera formal, oficial, al Congreso, porque los congresistas responden siempre a las presiones de sus votantes y hay suficientes votantes en estados agrícolas, estados ganaderos, que ponen mucha presión al Congreso y si quieren que eso cambie, yo creo que tienen que ir por la parte del Congreso porque hay un proyecto de ley, en inglés se llama el Farm Bill, que es un proyecto que cada 2 años, es un proyecto enorme, súper importante, que incluye todo tipo de caramelos proteccionistas, sí, que no les favorece a ustedes, pero que sí les favorece a los productores norteamericanos y hay que ir por ahí. Es una envidia para países productores. Yo vengo del campo, también soy productor agropecuario y el poder de decisión y de impacto que tienen los farmers desde afuera es un poco envidiable. Mucho, así que bien. ¿Y qué pasa, Carlos, con el cambio climático? Europa está poniendo muchas restricciones. Nosotros venimos de trabajar sobre el tema de la carne libre de deforestación, trazabilidad. Están exigiendo muchas cuestiones e incluso hasta parecerían restricciones al comercio, sí, con el tema poniendo excusa la lucha contra el cambio climático. ¿Cuál es la posición de Trump en esta campaña con respecto al cambio climático y si eso puede llegar a afectar los mercados internacionales de alimentos y materias primas? Yo creo que sí, porque lo que se vería es la disminución de la carga burocrática y regulatoria a muchas de esas medidas que impiden precisamente ese comercio por las trabas que ponen a raíz del tema del cambio climático. Aquí una pregunta interesante porque la percepción es que no solamente al presidente Trump, sino a los republicanos no les interesa el tema ambiental, que es totalmente falso. ¿A quién no le interesa el tema ambiental? ¿Quién no quiere un planeta sostenible, un planeta verde? Todo el mundo, demócratas y republicanos. La diferencia es qué vas a hacer para llegar ahí. Y hay un debate entre ambos partidos en Estados Unidos, al igual que en otras partes del mundo, no si la temperatura está subiendo o no. Obviamente está subiendo.
Hay cambios climáticos que son evidentes. Nadie debate eso. Lo que se debate es cuál es la causa y cuál es la solución a eso. Y la postura del presidente es que no todo tipo de efecto climático es causado por el hombre, por la actividad humana. Claro. Que hay ciclos geológicos de milenios, ¿no? Y que no todo es causado por el hombre. En la parte que es causada por el hombre, por el ser humano, se puede revertir, la otra no se puede revertir, y por lo tanto es muy complicado exigirle a las industrias que dejen de producir cuando dependen de eso, si no puedes comprobar que esa es la causa de todos estos cambios. También dice que no es justo que le ponga restricciones a los productores en Estados Unidos o en la América Latina, mientras que China está contribuyendo de una manera muy, muy importante. Entonces, por eso se salió del Acuerdo de París. No porque no le interese el medio ambiente, sino porque dice que no es justo que pongas restricciones a los americanos y no se las pones a los chinos. Entonces, o se las pones a todos o no se las pones a nadie. Entonces yo creo que el resultado va a ser una disminución de las regulaciones y de las trabas que actualmente existen. Es una buena aclaración. Bueno, el público sigue preguntando mucho y vamos a aclarar algunas cosas de las que estuvimos diciendo, y ahora después te quiero salir de la región e ir al plano global, pero nos preguntan cómo ves a México, América Latina en un futuro cercano, más política y gobiernos socialistas o capitalistas. ¿Cómo veo a México? Okay. Tenemos gente de México, de Guatemala, de Puerto Rico, Okay. de Perú, así que los estuvimos nombrando y vamos a tener que aclarar algunas cositas. Bueno, empiezo por México. Vamos. Empiezo por México. Mira, la relación Estados Unidos-México tiene que tener éxito, o sea, no hay manera, ¿no? Dos países vecinos con una frontera enorme, no hay de otra, tienen que llevarse bien. Ahí va a depender mucho, si gana el presidente Trump, creo que va a depender mucho no solamente de la parte estratégica, de la parte comercial, de la parte migratoria, de los temas de políticas públicas, sino en la relación que tenga con la presidenta Sheinbaum. Él nunca tuvo una relación particularmente cercana al presidente Peña Nieto. Sí la tuvo con el presidente López Obrador, a pesar de que ideológicamente estaban en polos opuestos. Para él la relación personal con los líderes es muy importante. Así que yo creo que esa primera reunión entre él, si gana, y la presidenta Sheinbaum va a ser muy, muy importante. Ahí los temas claves, obviamente, van a ser, número uno, el tema de la migración, el tema de la frontera, es decir, no solamente migración, la frontera, el control operativo de la frontera. Y eso quiere decir no solamente el tema migratorio, que obviamente le va a exigir al gobierno de México que contribuya a parar el flujo de inmigrantes ilegales, pero también tiene que ver mucho con el tráfico de fentanilo, de drogas, de México a Estados Unidos, y ahí obviamente México va a exigir algo parecido con la entrada de armas de Estados Unidos a México. Entonces el tema de la frontera va a ser el tema número uno. Creo que el tema número dos, probablemente por la urgencia, es no sé si llamarlo renegociación o los retoques del TEMEC. Se supone que se hagan unos retoques, ¿no? Una revisión del TEMEC. Ahí es posible que si las cosas no van bien con el tema de migración o con otros temas, el presidente diga, esto no va a ser una revisión, esto va a ser una renegociación, lo cual sería muy complicado para México, y ahí Estados Unidos tiene esa arma para poder negociar, y obviamente México tiene el arma de la migración, de la frontera. Ese va a ser un tema muy importante. El número tres, el tema de energía. Cómo Estados Unidos y México pueden colaborar para asegurarse que haya seguridad energética, seguridad nacional. Y tanto Estados Unidos como México como Canadá pueden contribuir mucho a asegurar esa seguridad, valga la redundancia, energética, no solamente para Norteamérica, sino para todo el continente. Y obviamente la parte energética tiene mucho que ver también con la parte agrícola, ¿no? Eso creo que van a ser los temas más importantes en la relación México-Estados Unidos, y no va a depender del tema ideológico, creo. En México claramente hay un gobierno de izquierda, un gobierno que no se va a ir a la derecha, y en Estados Unidos depende de quién gane, va a ser un gobierno de izquierda o de derecha, pero creo que la relación va a ir más allá de izquierda a derecha, va a tener mucho que ver con esos temas
que mencioné. Y esto nos da paso a Perdón, otra... y el Sí. tema de nearshoring que mencioné anteriormente, esa es una gran oportunidad para México, que va a tener que tener una política coherente de nearshoring que hasta ahora no ha tenido. Perfecto. Y esto nos abre puertas a otra pregunta de cuál va a ser la posición frente a Venezuela por parte de las dos opciones. Ahí creo yo sí que sí va a haber un cambio dramático. Los Estados Unidos han ignorado a la América Latina por décadas, demócratas y republicanos. Ahí no hay mucha diferencia. Pero lo que sí hemos visto es un acercamiento de parte de la administración actual hacia el régimen de Maduro, una eliminación de sanciones, se le quitaron una cantidad de sanciones, no entiendo por qué, pero lo hicieron, y ahora están regresando otra vez. Yo creo que con un gobierno del presidente Trump sería una línea mucho más dura, una línea mucho más contundente, como la que se tuvo hace 4 años, o hace más de 4 años, cuando se reconoció al gobierno del presidente Guaidó. Estados Unidos lideró esta coalición que llegó a más de 60 países a reconocer al presidente Guaidó como el presidente legítimo, y vemos que eso ha cambiado. Ha habido un acercamiento al régimen. El asesor de política exterior hacia Latinoamérica, que ya no está, pero en su momento viajaba con frecuencia a reunirse con el dictador. Y ese tipo de negociaciones creo que no las vamos a ver. Creo que va a haber una línea mucho más dura, retórica, y en cuanto a sanciones y en cuanto a acciones concretas. Eso no quiere decir una invasión, ni mucho menos, pero sí quiere decir que todas las opciones están sobre la mesa. Creo que ahora no están todas sobre la mesa. Perfecto. Acá también nos preguntan por cómo afecta al comercio de los países americanos el establecimiento de diversas alternativas al dólar en un momento en el que Estados Unidos está al tope de su endeudamiento. Sí, ahí la alternativa que se está viendo obviamente es con el BRICS, que creo que obviamente tengo un sesgo en este tema, muy a favor de Estados Unidos, pero creo que es un gran error. Y es un gran error, y creo que no va a tener éxito porque es muy complicado tener a una organización, una alianza, un proyecto cuyo único objetivo es oponerse a otro. El único propósito de BRICS es oponerse al liderazgo norteamericano. Y al igual que en una campaña, es muy complicado ganar solamente oponiéndote al otro. Tienes que tener una visión positiva de lo que vas a hacer. Ahí tiene que haber algo más, ¿no? Y es una alianza de países que tienen muy poco en común. Países diversos, países en diferentes partes del mundo, países con gobiernos muy diferentes. Yo no le veo mucho futuro al tema, pero bueno, se está presentando un polo muy diferente al norteamericano, que quizás el objetivo final sea tener un sistema bipolar como el que teníamos durante la Guerra Fría, donde había claramente un lado liderado por Estados Unidos y otro lado que ya no va a ser liderado por un solo país si el BRICS tiene éxito, ¿no? Y ahí creo que los chinos en algún momento se van a dar cuenta que ellos quieren ser la alternativa a Estados Unidos, y si esa alternativa tiene que compartirlo con otros países muy grandes, en muchos casos, quizás no le guste tampoco. Yo creo que eso no va a terminar bien. Nos vamos un poquito de la región en estos minutos que nos quedan, pues estuvimos muy focalizados en Estados Unidos y Latinoamérica, pero están pasando muchas cosas alrededor del mundo y no están pasando cosas buenas. La guerra de Israel, la guerra entre Ucrania y Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, la tensión entre China y Taiwán. ¿Cómo ves el panorama en el corto plazo? No te pregunto el largo plazo porque es demasiado difícil entender qué va a pasar con todo esto en el mundo, pero en el corto plazo y en los próximos años después de la elección, con todas estas tensiones que hay Corea del Norte haciendo de las suyas también. En Cuba dirían, es un verdadero arroz con mango, complicado, desordenado. Un quilombo, diríamos, en Argentina. Sí, un quilombo, un arroz con mango. Esto va a sonar partidista, no quiero sonar partidista, pero cuando el presidente Trump ganó las elecciones, mucha gente decía, ¿cómo los americanos le van a dar a este loco acceso a los códigos nucleares? Va a meter a Estados Unidos en guerra, y no solamente en cualquier guerra, en una posible tercera guerra mundial. Este hombre impredecible,
que actúa de manera irracional, lo criticaban, ¿cómo va a tener acceso a los códigos nucleares? Y la realidad fue que fue el primer presidente en la historia moderna, el único presidente en la historia moderna de Estados Unidos que no metió a Estados Unidos ni en ninguna guerra, ni mandó ni siquiera un soldado nuevo a otro territorio. Es más, empezó a traer tropas norteamericanas de conflictos internacionales y creo que eso es importante recordarlo, porque lo que estamos viendo ahora es una Europa en caos, con la guerra entre Ucrania y Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania. En el Medio Oriente tenemos un conflicto que, si bien lleva cientos de años, está por explotar. Ya no es solamente un conflicto entre Hamas e Israel, ya es un conflicto que incluye a Hezbollah, un conflicto que incluye a casi el vecindario entero. Tenemos al Líbano, tenemos a Siria y tenemos a Irán, que ya no solamente es un actor que actúa indirectamente por medio de Hamas y de Hezbollah, sino que actúa ya directamente, ¿no? Ya han habido altercados directos entre Israel e Irán. Y no me cabe la menor duda de que, a menos que haya un liderazgo internacional liderado por Estados Unidos, eso va a continuar y va a subir de temperatura, ambos conflictos. Ahí lo que hace falta es, en el caso de Ucrania y de Rusia, que creo que lo haría el presidente Trump, ponernos a negociar, llamar a Zelensky, llamar a Putin y decirle, muchachos, negocien. Decirle a uno, a Zelensky, si no entras en una negociación con Rusia, te voy a quitar el apoyo. Y al otro, decirle, si no entras en una negociación con Ucrania, lo voy a armar hasta los dientes. Entonces, escojan, ¿no? Y va a tener que haber una negociación. En el Medio Oriente obviamente es un poco más complicado porque es un tema cultural, un tema religioso, un tema que lleva cientos de años, pero creo que también hace falta el liderazgo de Estados Unidos. Esto suena otra vez muy, muy americano, pero yo creo que cuando Estados Unidos demuestra liderazgo, independientemente de quién sea el partido que está en el gobierno, cuando Estados Unidos demuestra liderazgo, hay más paz. Porque si bien Estados Unidos no es el policía del mundo, ni debe de ser el policía del mundo, cuando respetan al actor más importante, que indiscutiblemente lo es, piensas dos veces antes de hacer estupideces. ¿Qué es lo que hizo Putin? ¿Qué es lo que hizo Hamas? ¿Y qué es lo que probablemente vaya a hacer China? No es si lo va a hacer, es cuándo lo va a hacer. Yo creo que la invasión a Taiwán, no me cabe la menor duda que viene. La cuestión es cuándo viene. Yo creo que va a venir cuando sientan que Estados Unidos no va a hacer nada al respecto, cuando sientan que el liderazgo de Estados Unidos ya no puede caer más. Y ahí es cuando van a invadir, creo. Carlos, sobre el punto, y algo que está Paraguay, interesa muchísimo. China-Taiwán. Sí. ¿Qué pasa si China invade Taiwán? Somos el único país que tenemos relaciones acá en Sudamérica. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué pensás al respecto? Si Estados Unidos nos dice, como estaba comentando recién, muchachos, espera, esto viene así hace 50 años, vamos a seguir así por otros 50 años. Sí. Yo creo que, y esto va a sonar un poquito quizás inocente, yo creo que Paraguay tiene que aguantar y tiene que mantener con su relación con Taiwán independientemente. Obviamente, desde un punto de vista práctico, si China invade a Taiwán y toma control operativo de Taiwán, Paraguay tiene relación con un país que ya no existe. Sí. Complicado. Pero parte de la política exterior, obviamente, es una política realista, hacer lo que te conviene como país. Pero también hay una parte ideológica que es importante, ¿no? Que es la defensa de la democracia, la defensa de los principios, de los derechos humanos. ¿Qué es lo que está haciendo Paraguay al mantener relaciones con Taiwán? Indiscutiblemente que desde un punto de vista económico hay más oportunidades de negocios con China que con Taiwán, no se puede negar. Pero la política exterior no es solamente dinero, no solamente con quién comercias más, sino también una parte ideológica, y yo creo que ahí Paraguay tiene esa gran oportunidad de decir, no, yo estoy con el país que verdaderamente es una democracia, que respeta los derechos humanos, y me aguanto hasta que no pueda más. Okay.
Gracias a todo el público que vino haciendo preguntas. Estamos en los últimos minutos. Aclaramos que Carlos va a estar aquí en el Congreso todo el día. Hoy va a cenar con nosotros, así que no lo hablé antes con Carlos, pero está disponible por cualquier consulta que ustedes le quieran hacer, porque hemos hablado de un montón de países y hay mucho público de diferentes países que han escuchado. Hay gente de Guatemala que preguntaba por el vínculo con Taiwán también. Eso lo podrías después aclarar, Carlos, fuera del escenario. Pero hay una pregunta interesante que nos manda Diego Cifarelli de la FAIM, que es: ¿qué pasará con los bloques comerciales como Mercosur, con líderes tan distintos y con ideologías tan diversas? ¿Van a seguir existiendo estos bloques comerciales en un futuro cercano? Esa me la pones complicada, pero la respondo. Y la dije con nombre y apellido encima de la pregunta. Sí, te digo porque es complicado criticar a un acuerdo en el cual el país donde estás, que no es el tuyo, es miembro. Por lo que voy a decir ahora, yo creo que Mercosur no está funcionando para Paraguay. Estás rodeado de 2 miembros del Mercosur. No está funcionando para Paraguay. En teoría, un tratado de libre comercio entre tú y tus vecinos suena muy lindo. Te abre mercados, en el caso de Paraguay, a países mucho más grandes como Brasil y como Argentina. Suena lindo, pero si ves la realidad, es un tratado que beneficia mucho más a Brasil y mucho más a Argentina que a Paraguay y a Uruguay, los países pequeños de la región. Ahí, de nuevo, estoy de acuerdo con el presidente Trump en la ventaja de los tratados bilaterales y no multilaterales. Yo creo que a Paraguay le iría mucho mejor teniendo un tratado con Brasil, un tratado con Argentina, un tratado con Uruguay, un tratado con los otros países de la región. Te repito, sé que es muy importante para Paraguay ser miembro del Mercosur. Mi humilde opinión es que no se están beneficiando tanto como deberían y no está funcionando. Bueno, por algo hace 30 años que estamos hablando con la Unión Europea para un tratado de libre comercio entre 2 bloques con tantos países, mucho más la Unión Europea, ¿no? Sí. Los países grandes se aprovechan de los países pequeños, es una realidad. Y en estos tratados se ve muy claro. Los que dominan esta relación son Brasil y Argentina, en ese orden. Más aún cuando no hay una predisposición de los países grandes, bueno, listo, mira, vamos a ayudarnos entre todos y vamos a hacer que esto funcione realmente como un bloque, ¿verdad? Sino Claro. que lo utilizan como una imagen de hacer negocio con el exterior, que con una fachada más de bloque y somos todos amigos, ¿verdad? Así es. Carlos, ¿qué consejo das a los países de Latinoamérica, especialmente Paraguay, que es como país anfitrión de este evento para los próximos años? Varios consejos. Regreso a algo que mencioné al principio de la ventaja comparativa y competitiva. Exploten esas ventajas. En el tema de la seguridad alimenticia, la América Latina alimenta al mundo prácticamente, ¿no? Es una ventaja importantísima y una ventaja que tiene que explotarse, y no solamente explotarse vendiendo los commodities directamente, vendiendo granos solamente, sino industrializándolos, ¿no? Hay una gran oportunidad de toda esta riqueza natural, de toda esta riqueza de granos, de frutas, de vegetales, de todos los productos naturales que se cosechan en la región, de no solamente exportarlos, no solamente exportar el material, sino industrializarlo, darle valor agregado. Esa es una oportunidad enorme que no se está explotando en la América Latina como se debería explotar. No hay razón por la cual el grano que se produzca aquí, que se cosecha aquí, se exporte solamente como tal, ¿no? Se puede industrializar, se puede convertir en otros productos importantísimos para la seguridad alimentaria, y eso hay que hacerlo. Entonces, un consejo muy particular es: no se limiten solamente a esas exportaciones directas, sino comiencen a industrializar la riqueza que tienen. Número 2, hay muchísimas oportunidades. Me mencioné las de Estados Unidos, hay en otras partes del mundo. Esas oportunidades existen, son reales, no van a llegar al Paraguay o a Chile o a Perú, a donde sea, solo porque sí. Tiene que haber una estrategia muy coordinada en cada país, entre el sector privado, el sector empresarial, entre el gobierno, para poder aprovecharse de esas ventajas. Mencioné el caso de nearshoring en México.
Sí, México se ha beneficiado de nearshoring, pero mucho menos de lo que debería haberse beneficiado porque no tienen un gobierno que tenga una estrategia, que trabaje con el sector empresarial para aprovecharse de esa oportunidad. Lo mismo se puede decir de otros países. Si no hay una estrategia deliberada, una estrategia que incluya una visión a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, una estrategia de cómo tratar, en el caso mío, hablar de Estados Unidos, pero puedes hacerlo igual con la Unión Europea, de hacer el lobbying formal, de hacerle ver al empresario americano que tiene que venir, o al empresario europeo que tiene que venir aquí, que aquí hay oportunidades de invertir. No lo van a hacer solo porque sí, tienen que tener esa estrategia muy, muy coordinada y asegurarse de que ese inversor conozca exactamente qué es lo que tienen aquí para poder explotarlo en el mejor sentido de la palabra. Le vamos a hacer caso a los consejos, Enrique, ¿te parece? Totalmente, mira, me llevo un punto sobre algo que siempre vengo hablando, ¿verdad? Paraguay es un ejemplo de lo que mencionaste. Paraguay produce el doble del trigo que consume, solamente el 50% se industrializa, el otro 50% se exporta como materia prima. Y Paraguay tiene la capacidad de procesar el 100% del trigo que produce, dándole un valor agregado y exportando ya un Exportarlo como el producto con valor agregado. Terminado, ¿verdad? Como harina paraguaya del mundo. 2 puntos, no solamente que el gobierno vaya a hacer lobby afuera para traer inversiones, sino que va a depender mucho de que internamente también, desde el sector privado y como empresarios, tengamos la predisposición y tengamos la apertura para empezar a generar esas oportunidades de negocio para el exterior. Claro. Y ustedes tienen ya la gran ventaja que muchos países latinoamericanos no tienen, que tienen un buen gobierno, tienen ya las condiciones necesarias para poder aprovecharse de ese buen gobierno y hacer la segunda parte, que es ustedes dar el siguiente paso. Ese siguiente paso no se lo puede dar el gobierno, tiene que hacerlo ustedes y aprovecharse de esas ventajas que tienen y explotarlas al máximo. Clarísimo. Carlos Díaz Rosillo, señores, le agradecemos mucho con un fuerte aplauso. Gracias, Carlos. Placer.